Bien bendecido. Ya saludó al que está al lado de usted. Salúdelo bien fuerte. Dígale: qué guapo, qué bien te ves. Recuerde que andamos por fe y no por vista. Bueno, antes de comenzar, ¿le parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Cierra sus ojos un momentito. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Señor, te bendecimos. Gracias, qué bueno eres, Señor. Abrimos nuestro corazón, precioso Espíritu Santo. Habla nuestras vidas. Sé tú quien traiga esa convicción. Sé tú quien traiga esa buena palabra. Tú abre nuestros ojos. Danos esa revelación de tu palabra fresca. En el precioso nombre de Jesús declaramos, Señor, que este es un lugar apartado para ti, que todo lo que está aquí en esta tarde es tocado por ti, que no saldrá igual, sino que se irá con algo que tú le has preparado para esa tarde. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir esta tarde acerca de la entrada triunfal. Yo sé que por muchas partes del mundo hoy se está recordando, se está celebrando la entrada triunfal. Y quiero compartir un poco de esto. En la mañana tuvimos un buen tiempo y estoy seguro que ahorita en la tarde también el Espíritu Santo va a hablarnos. Aunque son las mismas notas, aunque son los mismos pasajes, la gente es diferente. Por lo tanto, la necesidad es distinta y por eso el Espíritu Santo hoy también nos va a hablar de un modo diferente. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Abra sus Biblias, Lucas, el capítulo 19. Aquí vamos a comenzar. Aquí es donde habla acerca de la entrada triunfal. Y vamos a tomar este pasaje. Lucas capítulo 19, versículo 37. Dice: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Mire, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, menos de una semana antes de que lo fueran a crucificar, la gente estaba muy entusiasmada. El pueblo de Israel estaba muy entusiasmado. Había un motivo, una razón de que ese día estaban muy conmovidos. Ellos estaban muy contentos. Yo aquí enumeré algunas cosas de las que Jesús hizo antes de que Él entrara triunfante a Jerusalén. Porque dice la Biblia que daban grandes voces por las maravillas que ellos habían visto. Mire algunas de las cosas que hizo Jesús antes de entrar triunfante a Jerusalén. 2 ciegos recibieron la vista, sanó a un muchacho lunático, alimentó a 5,000, sanó enfermos en Genezaret, anduvo sobre el agua, limpió a 10 leprosos, liberó al endemoniado gadareno, sanó al siervo del centurión, sanó a la mujer de flujo de sangre, resucitó al hijo de la viuda de Naín y claro, resucitó a Lázaro, que ya tenía 3 días de fallecido. Y estas solo son algunas de las muchas cosas que Jesús venía haciendo. Entonces la gente iba a celebrar la Pascua en Jerusalén. Había muchísima gente. Y cuando Jesús entró, ellos empezaron a clamar a grandes voces. Y yo le quiero pedir que en esta tarde usted me acompañe más o menos lo que ellos estaban dando a grandes voces. ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Me acompaña? Lo dice conmigo, póngase de pie. Ellos más o menos decían algo así: Hosana. ¿La puede cantar? Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana. Y lo decían fuerte: Hosana, Hosana al Hijo. Daban voces fuertes. Hosana. Decían: bendito el que viene en el
Señor. Ellos estaban contentos de que Jesús entrara. Una vez más, al Hijo de David. Hosana, 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 al Hijo de David. Ellos estaban muy contentos, un poquito más que usted, un poquito más. Le voy a ser honesto, le hizo más o menos. Ellos daban voces fuertes, cantaban fuerte. Le damos una chance más. Súbele de tono. A ver, vete a la. O nos quedamos en sol. En sol, nos quedamos en sol. Bueno, ¿está listo? Levante su voz. Dice aquí que daban grandes voces de júbilo. Estos cuates estaban contentos. ¿Está listo? Una vez más, haga de cuenta que estamos allá, ¿va? ¿Listo? Hosana, 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 al Hijo. Una vez más, Hosana, Hosana, Hosana. Se agarraban. Como que ya, sí, dicen Hosana. Así grita, exacto, porque aquí de repente somos como que muy fresas ordenados, no así, ay, Hosana. No, aquellos cuates gritaban Hosana. Y venían entrando en un burrito y llegaba Hosana y tiraban las palmas y se ponían. Jesús entró triunfante. Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de esta entrada. Tome su lugar, por favor. Le agradezco que nos haya acompañado en este canto. Mire, el significado de la palabra Hosana que usted y yo estuvimos cantando significa sálvanos ahora. O sea, usted estuvo cantando sálvanos ahora. No sabía que estaba cantando, ¿ah? Usted, Hosana. Usted estaba gritando en esta mañana tarde, sálvanos ahora. Sálvanos. Eso era lo que estaba gritando el pueblo en Jerusalén. Sálvanos ahora. La pregunta aquí es, ¿de qué quería el pueblo de Israel que Jesús los salvara? Y aquí es donde yo quiero compartir 5 aspectos que yo encontré en la entrada triunfal a Jerusalén. Decían, sálvanos. Estaban, desbordados. Sálvanos. ¿De qué querían que Jesús los salvara? Lo primero que yo encuentro en esa entrada triunfal es que el pueblo judío lo que buscaba era la corona. La corona. El pueblo de Israel querían un rey que pudiera salvarlos de los romanos y hacer su vida menos miserable de lo que la habían tenido hasta ese día. Ahorita, igual que en la mañana, mire, por más que nos esforcemos, usted y yo no entendemos por qué ellos gritaban Hosana. Y por más que quiera yo convencerte, no, porque nosotros no vivimos lo que ellos vivieron. Aparentemente. Déjeme hablar un poquito de la historia de Israel para que podamos entender por qué el pueblo judío estaba buscando la corona más que a Jesús. ¿Por qué tenían esa hambre y gritaban de sálvanos? Vámonos un poquito a la historia. El pueblo de Israel, una vez que Dios los introduce a la tierra de Canaán, la tierra prometida, les da jueces. Después de los jueces, el último juez fue Samuel, y le pidieron un rey, y Dios les dio un rey, que fue el rey Saúl. Después fue el rey David, después fue el rey Salomón, y después de Salomón el reino se dividió en el reino del norte, que fueron 10 tribus, llamado el reino de Israel,
y el reino del sur, que fue el reino de Judá, donde se encontraba Jerusalén. Así estuvo el reino dividido por muchos años hasta que vino la deportación a Babilonia. Los babilonios tomaron Jerusalén, la sitiaron, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a los hebreos. En ese tiempo vivió el profeta Daniel, fue aproximadamente en el 559 antes de Cristo. Así que ellos estuvieron 70 años en Babilonia cautivos. Después los persas conquistan a los babilonios. Se levanta Ciro el Grande y es quien los conquista, y conquista evidentemente a Israel. Con Ciro él les permite que regresen ese remanente, ese pequeño pueblo que había estado cautivo, que regrese a Jerusalén, que reconstruyan el templo, que reconstruyan las murallas. Aquí es donde aparecen personajes como la reina Esther, aparecen dos escribas muy importantes, que fue Esdras y fue Nehemías el reedificador. También estuvieron los profetas Isaías, Ageo y Zacarías. En este tiempo, cuando los persas tenían conquistados a Israel, fue cuando el profeta Zacarías dio la profecía de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Yo quiero que la leamos para que usted vea cómo es que el pueblo de Israel veía esta palabra. Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito. Es humilde pero justo y viene a darte la victoria. Dice: destruirá todas las armas de guerra y en todo Israel destruirá los ejércitos. Anunciará la paz en todas las naciones y dominará de mar a mar, del río Éufrates al fin del mundo. Sin que usted conozca la historia, si usted lee esta porción de esta profecía, yo estoy seguro que usted y yo estuviéramos igual de creídos que el pueblo de Israel, que cuando entró Jesús, entró alguien que le iba a hacer la guerra a los romanos. Íbamos a decir: ya la hicimos, ya llegó el capitán, el rey que estábamos esperando. Si usted lee ese pasaje, habla de que les va a dar la victoria, va a destruir las armas, va a gobernar. Así que esta profecía se dio casi 500 años antes de que Jesús naciera. Imagínense, pasaron de dominio en dominio, de reino en reino, de rey en rey, todas estas generaciones viviendo en cautiverio. Después de que los persas los tenían dominados, se levantó el gran Alejandro Magno. Y Alejandro Magno conquistó y derrotó a los persas en la batalla de las Termópilas. Y entonces ahora Israel pasó a ser cautivo de los griegos. Y finalmente en el 63 antes de Cristo, el gran general Pompeyo, un general romano, sitia Jerusalén y la toma. Durante 3 meses la tuvo sitiada y la tomó. Y finalmente cae bajo el dominio de los romanos. Ahora Israel pasa a ser una provincia de Roma. Entonces, más de 500 años Israel estuvo bajo el yugo de diferentes imperios, diferentes reyes, diferentes personas, generación tras generación tras generación, cautivos, 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 cautivos. Y cuando oyen que hay un Jesús, se acuerdan de un Mesías que estaba profetizado, que venía a darles la victoria. Así que cuando ellos vieron que él levantaba muertos, sanaba enfermos, hacía milagros, dijeron: llegó aquel que nos va a dar la victoria y la libertad. Por eso estaban extasiados, emocionados, ¡Hosana!, gritaban. Decían: por fin, después de tantos años, no habíamos visto así a alguien que hiciera tremendas maravillas. Por eso el pueblo de Israel deseaban la corona. Aunque entró Jesús, ellos no vieron a Jesús, ellos vieron la corona que Jesús podía proporcionarles.
sacarlos del yugo del imperio romano y por fin, una vez más, florecer como algún día fue esa gran nación de Israel. Pero no era así. Dios no tenía ese plan. Dios tenía otro plan. Un segundo aspecto que yo veo aquí, cuando el pueblo de Israel esperaba a Jesús con tanta expectación por esa palabra que dijo el profeta Zacarías, esto provocó en Israel que no vieran la necesidad de la cruz. El pueblo no pudo ver la necesidad de la cruz. No lo pudieron ver. Era más grande su necesidad que les fue imposible ver lo que Jesús iba a hacer. Ellos nada más veían, por fin se levantó alguien que nos va a librar del yugo de los romanos. Israel tenía un gran problema y no era Roma. El problema de Israel era el pecado. No era Roma, no eran los romanos. Sin embargo, ellos por alguna razón no lo podían ver. Yo quiero en esta mañana compartir un canto contigo muy sencillo. Me gustaría que lo vieras en la pantalla. Si puedes, lo vayas cantando y después explicamos. Si pueden apagar un poquito las luces. Descendió del trono celestial. Este lugar no era su hogar. Un amor así nunca se conoció. Burlado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Tomó mi vergüenza y mi pecado, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. Tomó mi vergüenza y mi pecado, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. Se lo puede empezar a cantar. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, el sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Si puede levantar sus manos y decir lo siguiente: exaltado, Tú eres vencedor, suena tu nombre, más que toda canción. No hay poder que pueda. diga esta palabra poderosa. La cruz nos bastó
La cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. Cierra sus ojos un momentito. En el altar de adoración no haya otro nombre. Y piensa que la cruz nos bastó. La cruz de Jesús nos fue suficiente. Entregaste ahí, Pero Israel no podía ver Jesús, Hijo de la necesidad de la cruz. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Ellos solo veían a alguien que les podía librar de su necesidad, pero nunca vieron la necesidad de la cruz. Dios, ayúdanos a ver la necesidad de la cruz. Ayúdanos a ver la necesidad de tu sacrificio. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó. No hay poder, pueda vencer tu gran amor. La cruz nos bastó. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. Señor, fue tu cruz, fue tu obra redentora. Pero Israel no podía ver eso, no podía ver la necesidad de la cruz. Cuando esto sucedió, provocó algo en Jesús, un contraste muy fuerte. Por un lado había gente gritándole: Hosana, bendito el que viene. Inmediatamente que Jesús pasa por esto, hay un contraste que está aquí en la Biblia. Dice en Lucas 19, versículo 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró. Un tremendo contraste. Lloró. ¿Por qué lloró? Diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Increíble. En medio del júbilo de todo, Jesús lloró. Después, y él dijo: si tan solo conociesen quién les está visitando, cuál es el propósito que yo tengo, pudieran tener paz. Pero el pueblo de Israel no vio la necesidad de la cruz. Ellos querían a alguien que los librara del yugo de los romanos. No les importaba Jesús ni su obra, les importaba lo que Él les podía proporcionar en el mundo. Un tercer aspecto que yo encuentro aquí es que ellos querían que Cristo fuera rey del mundo, pero no querían que Él fuese el rey de sus vidas. El imperio romano controlaba el mundo de aquel tiempo,
Y el pueblo judío quería que Jesús les librara de los romanos. Ellos realmente no querían que Jesús los librara del pecado, no les interesaba. Ellos simplemente querían ser libres de los romanos. Por eso Jesús lloró. Dijo: no es posible, ni este día pueden darse cuenta para qué estoy aquí. Dios te dice en esta tarde: si tan solo conocieses que el día de hoy estoy hablando a tu vida para que tengas paz. Él no le interesa gobernar y controlar tu alrededor. Él quiere ser el rey de tu vida, de tu corazón. El problema no eran los romanos. El problema no es la enfermedad que tienes. El problema no es el matrimonio destruido que tienes. El problema no son tus hijos. El problema no es las finanzas. El problema se llama pecado. Ese es el mayor problema que tenemos nosotros, el pecado. La enfermedad Jesús la llevó en la cruz. Las finanzas de Él es el oro y la plata. Tu familia son cosas que Dios te va a añadir si tú le buscas. Esos no es que no sean problemas, pero no es lo que más le importa a Dios. Lo que más le importa es que tú tengas un lugar seguro en el cielo con Él. ¿Cuánto vas a vivir? ¿30, 60, 40, 70, 80 años? No sé. La vida es un manojo de hierbas que crecen y a mediodía ya se esfumaron. Hoy cerramos los ojos y cuando los abramos vamos a tener 70, 80 años sin muelas, ciegos, sin nada, listos para regresar al polvo de donde fuimos tomados. Y Dios seguirá haciendo la misma pregunta: si conocieses quién te visita hoy, tendrás tu paz. Porque tenemos un Dios de misericordia. Pero el pueblo de Israel no venía a eso. Ellos querían un rey que controlara el mundo, que cambiara su mundo. No querían un rey de sus vidas. A ellos no les interesaba eso. Ellos querían alguien que hiciera florecer a Israel como esa potencia que algún día fueron, donde los pueblos y las naciones decían: ahí vienen los hebreos. Les tenían temor. Pero Jesús no venía a eso. Un cuarto aspecto es que los judíos querían que Jesús cambiara su mundo, pero Jesús quería cambiar sus corazones. Mira ahí por favor en Juan capítulo 8 versículo 32. Jesús le dice a todos los que estaban ahí, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate, a mí me dio risa, yo creo que te va a dar risa a ti. Después de toda la cronología que te hablé un poquito de la historia de Israel, fíjate lo que ellos se atrevieron a decirle a Jesús. Échala. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿A poco tú les crees? Fíjate, llevan más de 500 años de ser esclavos y ahorita están bajo el yugo de los romanos. Digo, más tonto no se puede ser. Dice: ¿esclavos? No, hombre. Mira, número uno, venimos de Abraham. Y después, ¿esclavos? No. ¿No has conocido personas que él es el único que cree que no está mal? Lleva 3 divorcios. Lo corrieron del trabajo. ¿Y cómo estás? En victoria. Tu victoria está al revés. Ellos decían. Entonces Jesús les contestó y les respondió. Que sigue por favor, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Ellos querían ser libres del imperio romano y Jesús los quería ser libres del pecado. Dice Mateo capítulo 1 versículo 21, me encanta este pasaje. El ángel está diciendo a José: José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nació con un solo propósito: pagar por el pecado. No más. Jesús, su misión era pagar por el pecado, porque como nosotros hemos pecado, nos hicimos esclavos del pecado. O sea, sí, Dios te quiere bendecir, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tengas buenas cosas, pero Dios quiere que estés libre del pecado, porque resulta que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿de qué servirá tener todo lo que tenemos o no tener todo lo que tenemos si al final la paga del pecado es muerte? Jesús le interesa que tú al final tengas vida eterna, que cuando terminamos la carrera de la fe, pases con las manos arriba y diga: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, estoy aquí. Tan tan. Jesús dijo: valió la pena haber muerto en la cruz. Pero el pueblo de Israel no veía esto. Ellos no les interesaba. Ellos querían que cambiaran su entorno, su exterior. No querían que cambiaran su interior. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Aquí hay una palabra para el pueblo. Y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que anhelaba Jesús. Jesús, no digo que no le interese, por supuesto que le interesa que nuestras vidas estén bien. Le interesa que tengamos, como dice la tercera carta de Juan, ¿verdad? El versículo, me parece que es 1, 2 o 3, bueno, búsquenlo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿verdad? En todas las cosas. Por supuesto Dios quiere todo eso, pero Dios está más interesado en qué es lo que hay en tu corazón. Dios quiere cambiar tu corazón. Jesús quiere cambiar tu interior. Es lo que más le interesa a Él. Pero Jesús entendió una cosa: los mismos que le estaban gritando Hosana, bendito, en 3 días le iban a gritar: crucifíquenlo. Ese que les tiraron las palmas ahí, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Danos a Barrabás. Pero ese cuate es delincuente. No importa, nos llevamos mejor con los delincuentes que con Jesús. Oye, y tu sangre va a ser sobre tus hijos y sobre mis nietos y sobre todos los que me vengan. ¿Cómo crees que se sentía Jesús? Yo por eso el tema la iba a poner entrada triunfal con un signo de interrogación, ¿verdad? Porque yo, por más que vi el triunfo, yo dije, lo busqué y entendí una cosa: que Jesús entró triunfalmente solo para cumplir la palabra de Dios, porque estaba profetizado. Y si algo tenía Jesús es que era muy obediente. Decía: vamos a cumplir con toda palabra. Nunca antes Jesús había permitido que se le tratara como un rey hasta ese día, y dejó que se tratara como un rey, o que se le tratase como un rey, para cumplir lo que estaba escrito por el profeta Zacarías. Fue obediente. Inmediatamente que entró, lloró, y después agarró y zarandeó a todos los que estaban en la casa de su padre vendiendo cosas. Y a los 3-4 días lo entregó Judas. Y luego sus discípulos todos lo dejaron. Y luego lo crucificaron. Y luego, bendito Dios, al 3er día resucitó y abrió un camino al Padre. Pero sigue todos los días trabajando con gente que dice: oye, yo quiero tener una entrada triunfal, no en Poza Rica, sino en tu corazón. No en tu iglesia, en tu corazón. No en tu ministerio, en tu corazón. Él no le interesa esas cosas, le interesa tu corazón. Eso Él quiere, tu corazón, tu vida. Para eso murió Él en la cruz. Sigue interesado hasta el día de hoy. Estoy seguro que Él, por supuesto, que hay días que debe derramar más de una lágrima cuando ve que nosotros viene a visitarnos y nosotros cerramos nuestro corazón. Nosotros nos disponemos en la alabanza, no a alabarle, no a adorarle, a cerrar nuestro corazón. Y Él dijo: si conocieses que hoy es el día de tu visitación,
¿sabe qué? Salimos de esa puerta igual, pero no se lo permita. Hoy no se vaya igual. Hoy deje que Jesús entre triunfante a su vida. Pero Israel no podía ver esto. Israel no lo podía ver. Un último aspecto que yo encontré en Lucas 19:37. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras van a clamar. Fue la única ocasión en la que Jesús dijo: quiero que todos le den con voces para arriba. La entrada triunfal. Y yo aquí entendí algo que me encantó. Jesús quiere que todo el mundo se entere que entró a tu vida triunfante. Quiere que la gente se entere cuando Él entró a tu vida. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Sabes qué? Tú tienes que ver cómo lo publicas. Jesús quiere que tú digas: ¡hey, hey! Soy hijo de Dios. Era Pancho, ahora soy Francisco. Tengo una morada en el cielo. Me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Me dio un propósito. Escríbalo en el Facebook: soy hijo de Dios, comprado por la sangre del Cordero. Él dice: publíquenlo, publíquenlo. Cuando Él entra a tu vida, Él quiere que tú lo publiques. ¿Sabes qué? Mira, si el Señor quiso morir públicamente por ti, yo te hago una pregunta: ¿estás dispuesto a vivir públicamente por Él? ¿O vas a ser un James Bond cristiano? No, decía en la mañana, se ven aquí en Reto de Valientes y: ay, ¿a poco viniste a la iglesia? Tenía 20 años de conocerlo, se enteró aquí en Reto de Valientes que era cristiano. Vayamos a vivir una vida pública cristiana. Jesús dijo: eso sí quiero que lo celebre. Quiero que todo México se entere que hay hijos, hay hijas de Dios dispuestas a vivir en integridad por Él y para Él. ¿Sabe qué necesidad hay en este país de levantarnos? Pero ¿sabe qué? Hagamos que este día valga. Hagamos que este día de verdad sea una entrada triunfante de Jesús. Si usted estudia esta parte de la palabra de Dios, y la entrada triunfante es un pedacito. Lo digo con todo respeto y para todos los teólogos y que estudian, pero yo con todo respeto, Señor, no le vi lo triunfante. Le vi lo triunfante porque entró para cumplir un propósito: morir en la cruz, resucitar y pagar por nuestros pecados. Pero Él amaba a su pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero nosotros sí, ¿verdad? Pero hay que orar por Israel para que, a ver si después de más de 2000 años como que ya les entra, ¿verdad? Hello. Si alguien tiene páginas, meta ahí, mándenles unos WhatsApps a Israel. Hey, hace 2000 años vino. Se quedó un poco triste porque como que no agarraste la onda, pero te sigue esperando porque te ama. Israel es el pueblo de Dios. De repente me pongo celoso porque digo: ¿por qué ellos sí? Luego Dios me dice: no te hagas, también morir por ti. Bueno, está bien ya. Hagamos que valga este día. Estamos celebrando la entrada triunfal. Hagamos que hoy Jesús entre a nuestra vida de un modo triunfante. Y sabe que vayamos y publiquémoslos, que todos se enteren que Jesús vive en nuestro corazón, que Jesús murió por nosotros, que Él nos dio vida. ¿Está de acuerdo? Póngase de pie, vamos a terminar esta tarde. Estamos como cada año empezando una semana y mire,
estos días guárdelos en temor, en respeto a Dios. No haga tantos planes de qué va a gastar o qué va a comer o dónde va a salir. Haga un plan. Señor, toda semana voy a tratar de aprender qué fue lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y mire, si tiene vacaciones, aprovéchelas para que párese temprano, haga su devocional, pase tiempo con Dios. Digo, guardemos estos días. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios y creemos lo que Él hizo en la cruz, ocupemos estos días para honrarlo, para acercarnos más a Él. ¿Sí? Cierra sus ojos un momentito y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Señor, cuando tú entraste en Jerusalén, tú cumpliste con tu palabra. Por supuesto que cumpliste. Veniste a salvarnos del pecado. Cuando estabas ahí en la cruz y dijiste: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego dijiste: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estabas diciendo: he cumplido con mi misión. Pero no te quedaste ahí, Señor, sino que te resucitaste el tercer día. Te levantaste y abriste un camino hacia el Padre. La comunión que Adán y Eva rompieron a causa de la desobediencia, tú la recuperaste a causa de tu obediencia. Y hoy podemos tener acceso al Padre. Y queremos hoy decirte, Jesús, que entra triunfante en nuestra vida. Yo quiero hacer una invitación ahí con tus ojos cerrados. Si hay alguien que nos esté visitando, o si hay alguien que ya está aquí en la iglesia, pero dices: yo verdaderamente no he permitido que Jesús sea el rey de mi vida. Tal vez lo he hecho el rey de mis cosas, pero no de mi vida. Tal vez he querido que cambie mi entorno, pero lo que no me cambia a mí. Tal vez he estado aquí años tratando de ser algo, pero nunca he logrado ser algo. Déjame decirte, Jesús quiere entrar a tu vida triunfante esta tarde. Si tú lo deseas, levanta tu mano, de favor. Levanta tu mano bien en alto. Me gustaría verla para que oremos contigo. Si hay personas aquí que dicen: yo quiero que en esta tarde entregarle mi vida a Jesús y que Él entre triunfante en mi vida. Si es así, levanta tu mano. Los demás, por favor, con sus ojos cerrados. Levanta tu mano y yo quiero hacer una oración contigo. Veo las manos de las personas que están aquí. Allí donde tú estás, mira, quiero que repitas esto y que lo hagas con todo tu corazón. Es una oración sencilla, pero si tú la crees, Dios va a hacer la obra. Repite conmigo: Señor Jesús, repite con voz audible fuerte: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que en la cruz tú moriste por mis pecados. Te pido perdón, me arrepiento y te entrego mi vida y mi corazón. Entra triunfante en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted es hijo de Dios por fe y por la gracia de Jesucristo. ¿Lo cree? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Podemos cantarlo: Hosana, 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 Ali. Levante sus manos ya que tiene entendimiento. Hosana, 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 al Hijo de David. Una vez más. Hosana, 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 al Hijo de David. Díganlo con su corazón. Hosana, 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 al Hijo de David. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Señor, te amamos.